Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro con la opinión, el análisis, las diferentes corrientes de pensamiento respecto a la realidad. Esta es la agenda para hoy domingo. Renovación de contrato con PPC. ¿Ganamos o perdimos? Roberto Ruiz Díaz pone en perspectiva el tema. Después vamos al debate político, la perspectiva del Panamá político con este y otros asuntos. Edison Brose, diputado independiente, y Raúl Pineda nos acompañarán. ¿Cómo arreglar las deudas con los bancos? Esto de la flexibilización bancaria. Vamos a tener docencia con Aimé Sedman de Grimaldo, de la Asociación Bancaria, y a Mauri Castillo, Superintendencia de Bancos. ¿La educación sigue siendo la estrella de la administración Cortizo o no? La ministra Maruja Gordadi Villalobos estará con nosotros. Un diagnóstico país con el doctor Daniel Pichel. Esté pendiente. Y cerramos con... Los jóvenes, contra ellos se está ensañando la pandemia de COVID. Tenemos dos testimonios, Johannis Gaitán y Jaime Cheribín, sobrevivientes de COVID, nos van a acompañar, dos jóvenes. Me sentí discriminada y las personas me miraban de una mala manera, me llamaban irresponsable. De 2 a 3 días en los que hubieron noches en las que sentí que mi vida corrió peligro porque no podía respirar, no me entraba el aire en los pulmones. Testimonio descarnado, dirigido principalmente a la juventud, porque los jóvenes están siendo presa en este momento de la COVID y muchos lo están pasando por alto. Don Danilo, buen día. Buenos días, aquí estamos en esta nueva semana de riesgo para los jóvenes, aunque estamos a riesgo todos. Jóvenes que son un poquito más jóvenes que nosotros, vamos a ponerlo de esa manera. ¿Le parece? ¿Sí? Porque joven soy yo. No hemos dejado de ser colegas de ellos. Otro joven nos acompaña, el abogado Roberto Ruiz Díaz. ¿Cómo está usted? Buenos días, Hugo. Buenos días, Danilo. Buenos días. Don Roberto, comencemos hablando del tema Panama Ports. Jueves se anuncia la renovación automática del contrato. ¿Ganamos o perdimos? Bueno, mira, Hugo, aquí todo pinta a que se aplica ese adagio de la casa pierde y se ríe. Porque no hemos podido lograr tener un contrato en donde los intereses del país estén por encima de cualquier interés particular. Ahora, yo le confieso algo, este tema yo no me puedo reír porque en el fondo tengo ganas de llorar. Yo siento dolor de patria y se lo digo porque mi entrevista está condicionada. Yo soy de la generación que vivió el tema de la negociación de los tratados, nací un año después de los mártires de enero y esos puertos, ese territorio fue ganado con sangre. Y que nos toque de lobo un pelo no me parece justo. Con ese condicionamiento le digo, hago esta entrevista. ¿De lobo un pelo es lo que nos está tocando o no? Mira, ya no nos está tocando casi nada. Cuando vemos la realidad económica mundial y los ingresos que obtiene la actividad portuaria versus el rendimiento que está recibiendo el país, al final es como un negocio que le hemos regalado a la empresa privada. Tenemos un contrato desde el año 97 que sufrió varias modificaciones. Hubo 3 adendas y todas fueron a la Asamblea Legislativa. Adendas mínimas como establecer que se va a regir el Código de Trabajo. Entonces yo no entiendo cómo pueden anunciar la aprobación de una renovación automática de un contrato ley sin que pase el tamiz de la Asamblea Legislativa. Oiga, y ya nos hicieron el depósito a propósito de los 165 millones. Eso para mí es un tipo de presión por parte de la empresa. Él sabe que la situación del Estado que necesita capital para moverse y lo que ha hecho es simplemente presionar con el depósito de ese dinero, si efectivamente lo hicieron, para decir, fírmame rápido lo que acordamos en esa mesa que nadie sabe al final porque físicamente no tenemos un documento para leer de qué fue lo que negoció el gobierno de Panamá. Fíjese que este tema de los 165 millones lo pongo sobre la mesa porque usted nos conversaba que esos 165 millones son apenas una parte de lo que la empresa nos debe. Pónganos al tanto. Mira, y lo que pasa es que cuando se firmó este contrato en el año 97 hubo 2 cláusulas claras
que establecían una anualidad fija de 22 millones de dólares que tenían que pagarle a la empresa al Estado. Y adicional tenía una anualidad variable que era el 10% de los ingresos brutos de todas las actividades que realizara esa empresa. En ese momento era la portuaria, ahora ellos han dado en concesión ciertas áreas porque le entregamos un área extensa de terreno. Ese 10% tenían que entregarlo. Con el gobierno de Mireya Moscoso se emitió una resolución número 14 que de un plumazo eliminó esas dos cláusulas y dijo, deróguese estas dos cláusulas. ¿Y eso es legal? No era legal. En su momento la diputada Tercita Arias y el diputado Pedro Miguel González demandaron la nulidad ante la Corte Suprema, la Sala Tercera, que incluso en el fallo de esa sala que decretó la sustracción de materia, se hace un recuento de que la empresa Panamá Ports metió 4 incidentes de nulidad, 3 advertencias de inconstitucionalidad, todo con la finalidad que eso nunca se resolviera. Ahora, ¿qué pasa después? Ellos le pidieron a la misma Corte sustracción de materia. ¿Por qué? Porque el gobierno de Martín Torrijos, en el año 2005, emite la Ley 55, en la cual se modifica y se deja sin efecto la resolución de Mireya Moscoso. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que una vez derogada esa resolución, queda nuevamente vigente la cláusula de la anualidad fija y de la anualidad variable. ¿Y eso no los han pagado? pagado? Esos 22 millones de dólares en los informes que da PPC yo no he visto, porque si sumamos del año 2006 hasta el 2020, estamos hablando de más de 200 y pico de millones de dólares que no le pagaron, sin contar... Que no nos han pagado. Exacto, sin contar el 10% del ingreso bruto de sus actividades, porque estaban en el contrato. ¿Qué pasó? La resolución quedó sin efecto. Al quedar sin efecto, derogada, revivió las dos cláusulas estas. Volvió a la vida jurídica lo que había afirmado entonces el presidente Pérez Valladares, en otras palabras. Exacto, porque anuló la resolución que Mireya Moscoso había emitido en un principio. Esto tiene una implicación adicional más allá de la económica, y es que Contraloría dice que este contrato ha sido respetado, pero si esa cláusula volvió a la vida y no se aplicó, realmente no se respetó el contrato. ¿O yo estoy equivocado? No, es que hay diferentes situaciones en donde se puede observar que no hubo un cumplimiento real, pero esta llama mucho la atención porque si tenemos una resolución que dejó sin efecto, un decreto ejecutivo que dejó sin efecto la resolución, que la misma empresa aceptó que no iba a tener reclamo absoluto con esa eliminación, aquí hay una lesión al patrimonio del Estado. Aquí tenemos 22 millones por más de 15 años que no se han estado cobrando y un 10% de ingresos brutos. Hablaríamos de más de 300 millones de dólares. Imagínate el 10% de los ingresos brutos. O sea, no estamos hablando de los dividendos ni de nada. Del ingreso bruto anual, un 10%. Don Danilo. Es interesante lo que usted dice porque la empresa siempre ha argumentado que como invirtió en expansión y como tuvo empleados a los que les pagó, pues hizo lo que le correspondía en materia de entrega al Estado panameño beneficios. Pero es que la ley es clara, es ingresos brutos. No, es que el tema es que el contrato, con la modificación del año 2005, los obligó a hacer una inversión de $1.000 millones de dólares como mínimo. Antes, con el contrato original, tenían que hacer una inversión de 100 millones. Con Martín Torrijos se subió a 1.000 millones. En el contrato original, solo pagaron 10 millones por todos los equipos. Con el contrato de Martín Torrijos tuvieron que pagar 102 millones por esos equipos. Y por eso la equiparación no se podía dar en ese momento porque ellos recibieron un puerto funcionando, a diferencia de los otros que iniciaron un puerto de cero. Entonces, a raíz de eso se da esa eliminación. Pero lo que queda en la duda es qué pasó con esos 22 millones. Exacto. Ahora, disculpe, hay una duda. Y hay una duda adicional, porque ahora que usted habla de las modificaciones, también lo que se modificó con el señor Martín Torrijos implicaba una revisión cada 5 años. Y esa revisión no se hizo. Y al no hacerse la revisión, es dinero que no pagó. Está desde el contrato inicial del año 97 la revisión de cada 5 años. O sea, simplemente se ha mantenido esa posición de que tenía. Pero la última revisión que se hizo, creo que fue con la administración Martinelli, que se subió el costo de 9 a 12 dólares por el movimiento de contenedores, en el 2018 correspondía otra revisión. Así que ha pasado prácticamente 3 años en esa revisión. Y la cláusula esta, la 2.3.1 de la anualidad fija, también era revisable cada 5 años, esos 22 millones de dólares. Ahora, la pregunta aquí es, si existe esa lesión, si existe ese faltante, ¿esta responsabilidad le cae únicamente a la empresa o le cabe también a la Autoridad Marítima de Panamá? La responsabilidad le cae al Estado también.
a los funcionarios del Estado, porque el Estado no. El Estado contrata personas para que administre su patrimonio. Entonces esos funcionarios son los que son responsables por las lesiones que ocurran o que afecten al patrimonio del Estado. Y aquí son varias administraciones. Sí. Aquí no es Laurentino Cortizo, es la única que se ha quedado. La administración pasada no hizo absolutamente nada y las anteriores tampoco. Ahora, fíjese que lo que me dice Danilo me pone en algo que siempre he intentado dejar sobre la mesa bien claro. Yo no demonizo a la empresa. La empresa está velando por sus intereses. Ese es su negocio. Yo quisiera es que hubiese ejecutivos con esa misma visión, pero teniendo los intereses del Estado panameño o defendiendo los intereses del Estado panameño, tratando de sacar el mayor beneficio colectivo posible para el país, como dijo el general Omar Torrijos en su momento. Don Roberto. Pero es que eso va en base al tipo de funcionario público que tú contratas, que el Estado. Estamos poniendo a políticos en cargos donde tienes que tener técnicos que negocien a favor del Estado, no a favor de los intereses de un grupo que va a estar 5 años. O sea, no piensan con luz larga de que las negociaciones son para las futuras generaciones, no para la actual. O sea, resolver un problema de 165 millones de dólares ahorita mismo nos está causando un perjuicio de miles de millones de dólares que pudiéramos estar recibiendo en un futuro. Yo, dentro de mi inocencia y sabiendo que ese no es un bien cualquiera, sino que costó sangre, costó vidas humanas, yo estaba a la espera de que el gobierno dijera, esta es mi estrategia de negociación. Yo aspiro, sí, a que se renueve porque lo dice el contrato, una renovación automática, pero bajo nuevos parámetros. Y lo que a mí me sorprendió es que de pronto me dijera, no, es que ya esto es lo que va. El punto es, ¿eso que nos presentaron está escrito en piedra o se puede modificar todavía? Mira, hasta ahora lo único que hay es un anuncio de una aprobación. Pero también hay un pago. Pero no hay ni un documento que ampare ese pago. Okay. El Estado no debería de recibir absolutamente nada si no tiene un documento, salvo que tengan un documento ya firmado, consensuado, refrendado por la Contraloría y lo tengan debajo de la mesa. Porque lo primero que tú le presentas a la nación en este tipo de negociación es, esto es lo que hemos negociado en nombre de la República de Panamá, estos son los intereses que estamos protegiendo y el beneficio que obtendrá el país. Pero nada de eso tenemos. Lo único que tenemos son comentarios, ni siquiera un vocero de altura ha salido a explicar. ¿Cómo pudo haberse dado un pago entonces? Es que ahí es donde está el tema. Ellos están hablando de que se dio un pago. Yo estoy seguro que hasta ni siquiera ha entrado a la cuenta única del Tesoro ni un pago de eso. Ahora, tomo como antecedente lo que nos explicaba al principio, de que tratándose de un contrato ley tiene que pasar por la Asamblea. ¿Esta renovación va para la Asamblea o no? Debería pasar. Ellos están manteniendo una teoría de que como es una renovación automática, no requiere, que es como una norma que hay en la ley de contrataciones públicas con el tema de los arrendamientos, pero es cuando las condiciones no cambian y varían y das una prórroga o un cambio, una renovación automática. Aquí está, ellos mismos lo están anunciando, que hay otros ingresos, que hay otros montos que recibirá el Estado. Entonces estás modificando el contrato. Al modificar el contrato, estás modificando la ley, porque no es un contrato, es una ley, es un contrato ley, y por ende tiene que ir a la Asamblea. Las 3 adendas anteriores pasaron por la Asamblea. La única que no pasó fue la de Mireya Moscoso, y eso iba a caerse en la Corte Suprema en algún momento. Pero tiene que pasar por la Asamblea. No puede ser que un funcionario de la Autoridad Marítima vaya a decidir los intereses del Estado por medio de un documento, una resolución personal. Más allá de los argumentos legales que usted bien ha sustentado, usted como panameño, ¿cómo se siente con esto? Vamos a la parte del sentimiento de panameño. No, definitivamente es la frustración, ¿no? Es la frustración que tú sientes es que cuando tú eliges gobernantes, tú los estás eligiendo porque sientes que van a defender tus intereses, que tú te tienes que dedicar a tu actividad privada, pública, lo que sea, porque tú tienes un buen administrador que está velando por ti, por tus hijos y por tus nietos. Y en este caso... Pero en este caso, cuando entras a ver eso, es lo que yo he planteado. Tú no puedes montar un tipo de negociación extra, ya cuando se está acabando el contrato, como para decir, ya yo no tenía más tiempo, así que se lo tuve que prorrogar. Oye, a mí me llama a suspicacia la auditoría de la Contraloría, porque esa auditoría no entró a ver. Fueron solamente a ver la parte de la inversión, que está bien, porque la empresa tiene ese compromiso y está haciendo su inversión para poder que le rinda su fruto. Pero no entraron a ver la parte que afectaba al Estado. Yo dejo un añadido, voy a dejar algo adicional. Estamos ante un gobierno que tiene al frente a Laurentino Cortizo, un hombre que en un momento dado, cuando Panamá estaba negociando un TLC, como ministro renunció. ¿Cuál fue su argumento? Que no se estaba defendiendo los derechos o los intereses del Estado panameño. Teniendo un presidente con ese talante en sus antecedentes, ¿usted espera que él haga algo? Es que le toca jugar su rol.
ya él como presidente de la República, al ver este tipo de situación, yo no creo que él esté contento con lo que están negociando. Y él como presidente tiene que salir al frente del país y decirle, esto lo aprobó la Autoridad Marítima, pero yo no estoy de acuerdo con esta situación. Revisemos esto nuevamente y pongamos la atención a ese punto que yo digo. Si ellos me sacan una resolución en donde derogaron esas dos cláusulas, ok, pero hasta donde yo he revisado, jurídicamente no existe. Ahí habría violación entonces al contrato, y ese es un argumento poderoso en lo que es renegociación de si se renueva automáticamente o no. Yo quisiera que dejáramos el análisis para cuando conversemos con diputados. Tenemos un balance con gobierno y oposición, pero será luego de la pausa. Este tema va para mucho más. Para mucho, mucho más. Luego de la pausa tendremos esto. Bien, vamos a poner en perspectiva el tema Panama Ports y otros temas de la realidad política. Nos acompañan dos diputados, uno es independiente, Edison Brose nos acompaña, bienvenido. Muchas gracias, saludos. Y repite en pocos días Raúl Pineda, del PRD. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Buenos días a los dos. Oiga, y hago énfasis en eso de que repite, porque nosotros procuramos variar a nuestros invitados. Pero me llamó la atención que invitamos a un montón, no quiero decir el número, y nos dejaban en visto los dos ganchitos y no hubo manera. Usted fue el que dijo, yo soy. Va una nueva política de vocerías en la Asamblea y en los próximos días eso va a cambiar. Es un tema de organización. ¿No es algo de temor? ¿No es algo de divorcio entre no quiero defender al gobierno, esa distancia entre ejecutivo, legislativo? No, yo creo para nada. Yo creo que es un tema de estrategias que debemos implementar y a partir del primero vamos a tener vocerías rotativas de todos los diputados a defender nuestra posición de gobierno. Cuando uno es gobierno uno tiene que coger lo bueno y lo malo, ¿no? Van a dar la cara, eso es lo importante. Aquí estamos y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, gracias por estar acá porque nos gusta siempre tener las diferentes corrientes de opinión, don Danilo Torres, eso es importante. Pero comencemos con el tema Panama Ports. ¿Qué sabor de boca dejó en Brose esta decisión de gobierno? Precisamente me hubiese gustado que se diera más la cara con respecto a todo el tema de Panama Ports. La población tiene un sinsabor impresionante. Consideramos que Panamá pudo haber estado en una mejor posición para renegociar el contrato y pensar en los intereses de los panameños. Los funcionarios que formaban parte de toda esta negociación debieron pensar en la población. Hoy en día no ha habido comunicación, no ha habido una explicación al país. El país no está claro de por qué se llega a esa renovación prácticamente expedita de los 25 años adicionales y esto nos deja un sinsabor a todos. La comunicación debió haber sido mucho más allá de un comunicado y haberse dado por pasos, pero explicando bien cuáles son las alternativas que tiene el país. Interpreto, usted dice, debieron pensar en los intereses de los panameños. Ergo, ¿no pensaron en los intereses de los panameños? La verdad es que hay un mal sabor sobre cómo esto se da, porque la población tiene muchas interrogantes que hoy en día no han sido contestadas y lo único que se lleva es una percepción más, como los tantos escándalos, con esa pésima percepción de que las cosas se hacen para intereses de unos y no para intereses de todos. Señor Pineda. Bueno, lo primero que hay que decirle a la población panameña es que este es un contrato que tiene una reactivación inmediata y lo que se ha hecho es cumplir. Primero, ¿cuál es el requisito número uno? Que la Contraloría en una auditoría que duró mucho más de 3 meses dijera cumplieron. Y nosotros hemos logrado beneficios adicionales, porque aquí se ha hablado de que solamente paga 1 millón o 2 millones y aquí hay que hablar de los 10.000 plazas de empleo, de los impuestos, de todo lo que se paga, de toda la economía que se mueve alrededor de Panama Ports. Pero también quiero decir algo. Yo creo que tú tienes que invitar a esta mesa a los abogados de Panama Ports, que son los que pueden defender bien la posición de Panama Ports y que es Morgan y Morgan, que en lo privado defienden el contrato y en lo político salen a buscar firmas para una constituyente que no tiene ni agenda ni color. O sea, hay una doble moral ahí entre los socios y dueños de Panama Ports. Oye, es un tema para Morgan y Morgan. Es un tema para meditar el que pone don Raúl Pineda sobre la mesa. Y no es que quiera contaminar el tema Panama Ports, pero de pronto nos están diciendo algo por un lado y se está jugando otra carta en público. Por supuesto, Morgan y Morgan son los abogados de Panama Ports que para mi concepto había que renovarlo. Pero Morgan y Morgan aquí en la parte privada dice, allá escondido, esto está bien, nosotros, pero en la parte política están en un movimiento buscando firmas para buscar la presidencia meramente político, pero en los privados se llenan de millones defendiendo a Panama Ports. ¿Es esto así?
Bueno, mira, la verdad es que eso es parte de lo que las autoridades que están relacionadas con todo esto debieron explicar a la población, porque la población también tiene muchas percepciones, interpretaciones, y hay, como quien dice, un gris que no todos entendemos. Entonces, se tiene que haber explicado por qué esta reanudación de la concesión es inmediata, por qué el contrato establece que se debió haber hecho cierto tipo de auditorías cada cierto tiempo y tuvimos auditorías luego de un par de décadas. O sea, hay información que ha estado colgando y eso no ayuda y necesitamos una mejor percepción, pero tiene que haber comunicación. No se puede manejar, y tampoco a pocos días, por ejemplo, de que la Asamblea va a iniciar sesiones, bueno, asómbrense todos, renovamos la concesión y allá entiéndanse ustedes. Yo creo que ese no es el trato que merece la población, sobre todo en temas que son determinantes para el país y para el futuro, porque se trata de los bienes de todos los panameños. A propósito de lo que hizo Contraloría, nos decía don Roberto Ruiz Díaz que este contrato sí ha sido violado, sí ha sido vulnerado por la empresa y dio su argumentación. Pero más allá de eso, este documento tiene que ir a la Asamblea para ser aprobado. La pregunta es, ¿ustedes le van a dar el voto positivo o negativo a esta reanudación de contrato? Primero hay que conocer el contenido del contrato. No podemos condenar una reactivación o una negociación que se hizo con una concesión que no conocemos. ¿Usted no conoce el contrato de renovación? Todavía no ha llegado a la Asamblea. Yo conozco lo que he podido conocer de los que han estado sentados ahí, pero yo no conozco el contrato. Y yo sé y estoy seguro que nadie en la Asamblea lo conoce. Podemos decir hoy que estamos en contra de algo que desconocemos. O sea que su voto depende de lo que diga el contrato. Pero por supuesto, siempre vamos a estar del lado de la población. Lo que no podemos desconocer es que si se cumplió, si se buscó unas mejores condiciones para el país, y nosotros negamos esto, vamos a tener una demanda internacional porque hay una cláusula de arbitraje. Y antes que digas esto, quiero decir algo. Precisamente ese contrato que fue firmado y fue modificado por el Partido Panameñista, que también anda buscando firmas, fueron ellos los que casi le regalan el terreno y todo eso a Panamaport. Fue el Partido Panameñista. Y nosotros lo abolimos en el gobierno de Martín Torrijos. Danilo, tú sabes y conoces de esto. Ahora bien, ¿su voto será a favor o en contra de esta renovación automática? Ustedes han escuchado esto. Si un diputado de la República y otro diputado de la República no conocemos al respecto del tema, ¿qué podemos pensar de cómo está la población? No es para menos que la población esté enfurecida, tratándose de un bien importantísimo que puede surtir muchos resultados para el país y nadie lo conoce. ¿Qué clase de funcionarios patriotas tenemos ahí que no han dado a conocer todo lo que se estaba presentando, cuáles eran las alternativas, cuáles eran los mejores beneficios para el país? Si nosotros no desconocemos, por lo menos con mi aval en este momento, no van a contar. Don Danilo. Precisamente, diputado, como sea alguito de esto, yo me quedé petrificado cuando escuché la argumentación de una funcionaria de la Autoridad Marítima, porque de un solo plumazo desbarató todo el planteamiento de que Panamá se ha convertido o ha pretendido ser un hub logístico y desbarató toda la argumentación sobre el hecho de que la ampliación del canal era un esfuerzo para privilegiar nuestra capacidad de transportar y mover carga. De hecho, con la administración panameña se cambió de la filosofía de mover buques a mover carga, ¿ok? Porque la AMP dice que la ampliación del canal no ha significado una mayor disponibilidad de carga para los puertos. Entonces, si eso no es así, entonces nos equivocamos con la inversión, nos perdimos los años, o sea, todo lo hemos hecho mal. Pero por supuesto y aquí que sí lo ha ha tenido sido. que salir, el administrador del canal tiene que salir a decir que aquí hay un ruido inexplicable. O sea, ¿qué es lo que ha pasado entonces? Pero por supuesto que sí lo ha sido. Pero no solamente hay que hablar de Panamaport, hay que hablar de PCA, que en el 2015, en 72 horas, le regalaron ese puerto a esta compañía y que Panamá, como Estado, no es socio como lo es en Panamaport. Ese tema también hay que traerlo a la palestra pública, porque no es el tema hoy de Panamaport. Yo no conozco a nadie en Panamaport, ni nunca he ido a Panamaport. Y yo creo que si Panamaport no tiene condiciones favorables para el país, no va a tener el voto favorable mío. Pero si lo tiene y estamos obligados a hacerlo, va a tener el voto mío. Pero también hay que ver el tema de PCA, el contrato que se le dio también en 72 horas, en el 2015, que le regalaron tierra
que el administrador del canal anterior le facilitó la mesa para que hacerse de cientos de hectáreas alrededor del canal a favor de esa compañía. Pero eso me suena a, se cometieron errores, yo puedo cometer un error. No. Lo que nosotros estamos diciendo, Hugo, es que se hizo la auditoría. El diputado Oro se dice, en el pasado no se habían hecho. Es correcto. Nosotros hemos corregido esa práctica y se ha hecho la auditoría. Habría que ver la auditoría del Contralor Gerardo Solís. ¿Qué dice la auditoría? ¿Usted confía en esa auditoría? Mira, la verdad es que hacer una auditoría después de 20 y tanto de años, yo creo que esto también nos deja cierta suspicacia de qué pudo haber sucedido y yo considero que necesitamos funcionarios más comprometidos en todos los niveles del Estado, funcionarios que conozcan bien, funcionarios que se hayan preocupado por esto, no solamente a pocos meses de renovar la concesión. ¿Qué ha pasado todo este tiempo? ¿Dónde han estado todas esas voces? ¿Dónde están los funcionarios que han trabajado dentro de todo ese engranaje? ¿Dónde está el patriotismo de ellos? Ahora, yo quiero cambiarles el tema, disculpen porque... Antes de cambiar el tema. ¿Sí? Si hacemos la auditoría, es malo. Y si no la hacemos, también es malo. Lo que hace la auditoría no es Gerardo Solía. Lo que están haciendo la auditoría son funcionarios de 30, 35, hasta 38 años de experiencia en la Contraloría. Son hombres y mujeres institucionales. Gerardo Solís dirige una institución que los profesionales, que la Contraloría se ha manejado de una forma independiente y existe muchísimo valor humano que no podemos poner entredicho. Disculpe, aquí entre usted y yo, ¿de verdad usted le satisface el resultado de esta negociación? Lo que se conoce. No lo conozco. Pero lo que se ha dicho, esto de los 7 millones, etcétera, eso... Invítame al Ruiz siguiente Díaz nos programa. decía, esto ni siquiera es del lobo un pelo, es mucho menos que eso. Hugo, invítame al siguiente programa cuando lea y te voy a decir, no me satisface. Pero déjame leerlo, dame la oportunidad. Pero ¿espera usted que el contrato le llegue a la Asamblea para que la Asamblea lo aborde? Si hay modificaciones, debería pasar por la Asamblea. Yo honestamente yo no pondría jamás el pecho y pondría a estarme defendiendo algo que no conozco. Primero por ahí. Y si hay una razón por la que no lo conozco yo y no lo conoce la población es porque aquí varios funcionarios han fallado. No han tenido el compromiso, no han explicado bien cuáles son las alternativas del país, por qué se debe negociar, qué está recibiendo el país, que no solamente son dividendos, sino también todo el tema de inversiones. Eso tiene que explicarse bien. Viene una nueva etapa en la Asamblea, comienza la próxima semana, 1 de julio, nueva directiva. ¿Cristiano Adames cambiará las cosas en la Asamblea? ¿Para bien o para mal? Bueno, la verdad yo no voy a hacer juicio de valor. Yo estoy comprometido para ir a trabajar, sea quien sea presidente. Lo único que sí pediría a quien sea electo el 1 de julio es que exista comunicación, que exista trabajo en equipo y que todo lo que sea conveniente para el país lo vamos a respaldar y lo que no, vamos duro con eso. Por lo menos reglamento interno, ¿cree que se vaya a discutir en esta oportunidad? Ya llevan 2 años, vamos para el tercero y no se ha discutido. Esperemos que el reglamento y que además muchas de las otras políticas prioritarias en Panamá, yo considero que la educación tiene que ser una de esas. La Asamblea tiene que involucrarse más, tiene que ser más productiva. Y la producción no solamente es presentar proyectos de ley, sino también que los proyectos de ley tengan un nivel, que no se trate de estar creando más calles, más patronatos, creando lo otro, poniéndole el nombre de la Chihuahua. No. Vamos a hacer proyectos de ley que tengan sustancia, que tengan impacto y que puedan cambiar la vida de los panameños. Cambiar la vida de los panameños, el que dirige el debate se llama Cristiano Adames. Usted sabe que no tiene necesariamente la mejor imagen don Cristiano Adames. ¿Eso va a impactar para bien o para mal a la Asamblea? Me regala 2 minutos. Cristiano Adames es un joven de Santana y San Miguelito, que estudió en la Unión Soviética, en Ucrania, que decidió salvar vidas cuando era un niño y que fue allá a estudiar producto de una beca del general Torrijos, que tuvo que estudiar 2 idiomas, ruso y ucraniano, aparte del español para poder ser médico. Y cuando regresa a Panamá, se dedica a ser médico en Santana, Veracruz, Caledonia, al servicio de la sociedad. Profesional capacitado, lo es. Tiene la vocación, lo es. Denos la oportunidad. A propósito de salvar vidas, fue el que quiso cambiar la ley para la práctica profesional de los eso hay médicos. que aclararlo mucho más y es bueno que en su momento se hable la verdad sobre eso. Pero yo te voy a hablar de lo que es Cristiano Adames hoy. Nosotros, los diputados que hemos escogido para que dirijan la Asamblea, tenemos un claro propósito sobre la Asamblea. Y fíjate, qué bueno, porque a mí me gusta la oposición. Yo fui 10 años diputado de oposición. 10. Y cuando yo era 10 años diputado de oposición, nos daban 2 personas para nombrar como asesores. $5,000. Hoy los diputados de oposición, por lo menos la bancada independiente, tiene cerca de $100,000 por mes.
para nombrar por mes, para nombrar sus asesores. ¿Eso es verdad? Y que de allí se gastan cerca del 70-80% entre los 5 diputados independientes. Bueno, qué bueno que lo menciona porque me da pie para mencionar la realidad de lo que es. Pero permítame. Es que ese argumento es importante. Pero si me toca, tengo que contestar. Vale. La realidad es que en la Asamblea cada diputado tiene $20,000 para nombrar. ¿Cuál es la realidad de los independientes? Primero, que los independientes tenemos las planillas más bajas. Mi planilla es una de las planillas más bajas de la Asamblea. Tengo 4 personas, mientras las planillas de muchos de los compañeros... ¿4 por $20,000? No. 4 personas reducido a unos $11,000. Si usted compara eso con los 71 diputados, dígame. Porque es que a veces también parece que lo que tienen de planilla... Yo me utilizo los $20,000. Yo me lo utilizo los $20,000 en el personal. Pero lo que sí hay que decir es que 11 es bueno y 20 es malo. No, es necesario nombrar. Es necesario nombrar a los asesores que nos capaciten para los diferentes temas. Pero cuando mira la planilla de la bancada de libre postulación, pero qué bueno, yo apuesto a eso. Y es verdad lo que dice Brose. Brose se gasta 11 en esta, en la que viene, en la pasada 8, en la que viene 15. Es un juego, pero lo utilizan. Pero a lo que quiero decir es que la diferencia de nosotros es que nosotros le vamos a darle valor a la oposición porque lo hace ser mejor. Y quiero decir algo, Cristiano, lo primero que hizo, después que ganó la bancada, se reunió con la bancada de Cambio Democrático, pero también se reunió con la bancada independiente. Pero han hecho y han puesto el dedo en la bancada de Cambio Democrático porque nosotros no necesitamos votos para ganar. Lo que estamos buscando es consenso. Señores, se nos acabó el tiempo. No podemos añadir un minuto más. Yo quiero seguir comentando. Primero que la productividad es importante. La banca independiente tiene las planillas más productivas, más reducidas y ahí están los resultados. Eso no es necesariamente verdad. Porque eso no es necesariamente verdad. Porque no me está hablando con estadística. Yo te puedo hablar de todo lo que la bancada oficialista es la que mayor ha producido. Está ayudando y todo lo que es beneficioso para el país se aprueba. Cada ley cuando hay proyectos de ley y los diputados independientes necesitan el quórum, cuando necesitan el quórum, ¿dónde están los votos que apoyan los buenos países? No, los un votos favor, están también de los independientes. Es parte de nuestro trabajo. Estamos ahí trabajando, estar en el pleno. ayudando. Ese es el trabajo, pero si la bancada estuviese yendo completa, no necesitarán los votos de los 5 independientes para poder pasar sus proyectos buenos. Pero no voten, pues pidan verificación del quórum. ¿Por qué no lo hacen? Los buenos proyectos se aprueban porque nosotros estamos aquí por el entonces país. Está bien, si pero yo considero que tener un equipo de fútbol de 30 personas nombradas, 60 personas nombradas y no tener resultados concretos. Pero por supuesto que estamos teniendo los resultados concretos. No deja mucho, eso deja mucho que decir. Ese señalamiento va directamente. Cuando llegamos aquí teníamos 126 salas de UCI. Hoy, 1.700. Gracias a los diputados, me pregunto a la planificación que hemos tenido en presupuesto y en la bancada oficial. ¿Y el equipo de fútbol? El equipo de fútbol, ellos juegan. Están bancos, pero ellos juegan. Señores, nos vamos. Regresamos en segundo con más de debate abierto. Recuerden, tenemos el testimonio de jóvenes que fueron víctimas del COVID y sobrevivieron. Es mejor reír que llorar. Ya regresamos. Esta semana, anuncio del presidente de la República en el tema flexibilización bancaria. Hoy vamos a tener algo de orientación sobre el particular. Aimé Sedman de Grimaldo nos acompaña de la Asociación Bancaria y de la Superintendencia de Bancos Amaury Castillo. Bienvenidos los dos. Gracias. Gracias a ambos. ¿Qué impacto tuvo el anuncio del presidente? ¿Más clientes se han acercado? ¿Qué ha pasado en estos días después del anuncio? Yo diría que luego del anuncio del presidente, en efecto, creo que hay un poco más de claridad en aquellos clientes que no se habían acercado todavía a las instituciones bancarias. Recordemos que nosotros hoy estamos bajo el amparo de un acuerdo que nos lleva hasta el 30 de junio para tener la oportunidad de acordar con nuestros clientes cuáles son las nuevas formas de pagar sus deudas, para ponerlo muy sencillo. Habían clientes que entendían que no había que acercarse hasta el 30 de junio. Ahora el nuevo acuerdo que va a entrar en vigencia a partir del 1 de julio de este año da precisión y claridad que los clientes tienen que acercarse a sus instituciones bancarias, tienen que documentar su afectación y tienen que lograr un acuerdo. Entonces te diría, ha habido la natural reacción del cliente de empezar a llamar a los bancos, lo cual es muy bueno, Hugo. Había una especie de temor en ciertos sectores de responder, de acercarse a los bancos. ¿A qué obedecía ese temor desde su punto de vista? Yo creo que ese temor es natural. Y es el temor de las personas que hoy no disponen de un ingreso. Y eso es natural. Creo que si cualquiera de nosotros estuviésemos en esa situación, tendríamos el mismo temor de
¿qué voy a ir a decirle a un banco si no tengo ingresos? Es muy importante dar la precisión de que aquellas personas que no dispongan de un ingreso, porque entendemos que todavía hay una situación de desempleo muy fuerte en el país, la reactivación todavía no empieza a tener el ritmo que quisiéramos que tuvieran, esas personas deben acercarse igual al banco. Y existen mecanismos, existen oportunidades para estas personas de lograr ya sea extensiones de corto plazo, alguna negociación particular que pueda tener referencia a un ingreso familiar, por ejemplo. En fin, hay distintas opciones dependiendo de la situación, aún de las personas en desempleo o con contratos suspendidos. Ese es el principal temor que hemos encontrado en la ciudadanía. Ahora, ha habido acercamientos, entendimientos entre cliente-banco, pero hay muchos que no se han sentido satisfechos con esos entendimientos. La la Superintendencia de Bancos de alguna forma también es el dirimente cuando se dan estas situaciones. ¿Qué tantas quejas se han presentado de panameños descontentos diciendo fui a mi banco, no me trataron bien, este arreglo no me conviene, me aumentaron los intereses, etcétera, etcétera? ¿Qué pulso tiene la Superintendencia? No, muchísimas gracias, Hugo, por la invitación y por la pregunta. Mira, realmente en esta etapa yo creo que lo que la Superintendencia está haciendo de manera muy proactiva y activa es orientando a la gente. Porque la idea es que efectivamente esos clientes se acerquen a sus bancos, procuren, digamos, generar algún tipo de acuerdo. En esta etapa realmente lo que estamos tratando de propiciar son reestructuraciones de esos créditos de manera formal. Por lo tanto, es, digamos, desde la perspectiva del regulador, sí estamos atendiendo quejas, solicitudes de orientación. Creo que hay más quejas por redes sociales de las que se acercan a la Superintendencia de Bancos. Oye, ese síntoma es importante y disculpe que lo corte allí. Cuando tenemos invitados en los que queremos de alguna forma orientar a la población, nosotros colgamos en redes sociales. ¿Qué les preguntarías? Le pongo el ejemplo. La ministra de Educación, yo colgué a las 5 de la mañana que venía. En menos de una hora ya tenía cualquier cantidad de preguntas. A ustedes los puse antes. Muy pocas preguntas, casi nulas. Ahora voy al punto. Usted dice, hay más quejas en redes sociales que realmente las presentadas ante la superintendencia. ¿Cómo ante ese pulso realmente? ¿Y cómo interpreta usted el hecho de que no haya consultas? No, lo interpretamos de la siguiente manera. O sea, realmente las instituciones de crédito son muy variadas. Por supuesto, la más dominante es la banca, pero también hay instituciones financieras, también hay cooperativas, también hay otras instituciones que efectivamente ofrecen facilidades de crédito a sus clientes. Desde el punto de vista de la banca, yo siento que la estructura como está hecha está muy orientada precisamente para poder generar un abanico de opciones a sus clientes, a los clientes de la banca. Nos hemos encontrado en redes sociales quejas y al final no se tratan de bancos, sino que son clientes de alguna financiera. Entonces, esos son elementos muy importantes a valorar porque van generando una opinión pública de repente muy concentrada a la banca cuando realmente no son los bancos los que están ofreciendo ese tipo de financiamiento. Don Danilo. Sí, gracias por estar aquí. Yo quisiera orientar lo más posible esto a la parte de docencia. Y hay dos preguntas, se la pueden tomar como quieran cada uno, ¿no? La primera tiene que ver con el concepto de utilidad de los bancos, lo que la gente tiene en su imaginario. Es que los bancos, cuando critican a los bancos, es que los bancos son esto porque tienen la plata y han ganado tanto y no nos quieren pagar o no nos quieren cobrar o nos quieren exigir o nos quieren cobrar. La gente debe entender de quién es el dinero que tienen los bancos. La gente debe entender que si es dinero de la banca, de dónde viene ese dinero que tienen. Eso por un lado. Y lo otro es, la gente también, quienes confían en los bancos, también deben tener algún nivel de seguridad frente a una situación como la que tenemos. La pregunta es, ¿ha cambiado algún tipo de provisión, de previsión, algún tipo ha subido la cantidad de dinero que los bancos suelen reservar para cualquier cosa imprevista o cualquier factor de riesgo que pueda surgir? Esas son las dos preguntas que les tengo. Yo tomo la primera parte de la pregunta y luego el regulador quizás puede profundizar en el tema de provisiones. Y creo que lo que trae a la mesa es importantísimo. Realmente se escucha mucho, es que los bancos ganan mucho dinero. Y yo creo que hay que primero partir de una premisa fundamental. Los bancos somos un negocio, como pueden ser distintos negocios que existen. Tenemos un rol, como hablábamos al inicio, financiero, pero también un rol social porque generamos progreso en los países. ¿Y por qué?
porque ayudamos a las clases medias a acceder a un crédito para hacer un proyecto realidad, una vivienda, un primer proyecto, una empresa, en fin. El dinero que usamos los bancos es el dinero de los depositantes. En el caso del sistema bancario panameño, 76% de los fondos del sistema como un todo vienen de los depositantes. Entonces, primero es importante recordar siempre eso. Captamos el dinero de nuestros depositantes, pagamos por esos fondos, pagamos en las cuentas de ahorro, en los depósitos a plazo fijo, prestamos y generamos un margen, ¿verdad? Y esa diferencia luego pagamos gastos, pagamos empleados, pagamos proveedores y tenemos un rendimiento. Y las personas dicen, es que los bancos ganan millones. La manera correcta de ver, y como cualquier negocio, es el rendimiento de un banco se ve en proporción a lo que hemos invertido. Es decir, uno tiene que ver el retorno sobre el patrimonio de los bancos. ¿Y cuál ha sido ese retorno? Si miráramos las cifras que son del regulador bancario, hemos visto que el 2020 el retorno sobre patrimonio de la banca se redujo sustancialmente, llegando al ser del orden del 6%. Un retorno estándar en una industria bancaria es alrededor del 10%. Entonces, uno no puede decir que gano 50, gano 100. Uno dice, gano 50, pero tengo 10 invertido. Entonces, ¿cuánto es? O tengo 500 y gano 50. Esa es la relación. Entonces, creo que es importante ver siempre cuánto es el capital y sobre ese capital cuánto ganamos. Los bancos hemos ganado menos, como cualquier otro negocio, y producto de ¿qué? De las provisiones que yo le diría al regulador bancario que explique cómo se han comportado y cómo se van a seguir comportando, porque no hemos terminado todavía. Señor Castillo. No, excelente. Y en efecto, yo creo que para poner en contexto hay que ver por qué el Estado interviene en ciertos tipos de actividades. Y la razón fundamental es precisamente, como lo ha dicho la presidenta de la Asociación Bancaria, es porque trabajan con captación de recursos del público. Es por ello que el Estado, a través de la Superintendencia de Bancos, tiene que definir reglas. Y estas reglas, de alguna manera, responden a los estándares internacionales del Comité de Basilea para una supervisión efectiva. Y eso es importante tenerlo en la ecuación, porque cuando estamos hablando que a la semana pasada, y ya debería estar cambiando el número, tenemos 16.100 millones de dólares en préstamos modificados. Entiéndase que modificados son préstamos con algún tipo de alivio financiero, sobre la base de 494.000 operaciones de crédito, pues la otra parte de la ecuación son los depositantes. Por lo tanto, hay que manejar esos recursos de manera prudente. Y es allí donde entra el regulador, y a pesar de que este es un sistema basado con normas de información financiera internacional, la superintendencia ha tenido que disponer de provisiones regulatorias adicionales para generar precisamente de que en caso de pérdida de una porción de esa cartera, tengamos, digamos, esas reservas que puedan permitir la absorción, ojalá, de la menor cantidad posible de posibles pérdidas. Ahora, la banca no solamente está manejando dinero de los ahorristas y de sus accionistas, a quien tiene que rendirle cuentas a propósito de ser negocio, sino que también el gobierno le inyectó, ¿cuánto fue? 1.500 millones de dólares, ¿no? Permítame precisar. No. El gobierno no ha inyectado tal suma. Pero hubo un anuncio en la presidencia. Hubo un anuncio básicamente digamos, de 1.000 millones de dólares, 500 millones de dólares que responden a lo que en cualquier otro país con una banca central se entiende como una red de seguridad financiera. Y es básicamente para poder atender necesidades temporales de liquidez. Esos recursos no ha habido la necesidad en este momento de hacer uso de ellos. Esos son 500 dólares que vinieron provenientes de organismos multilaterales, particularmente el Fondo Monetario Internacional. Los otros 500 millones no son para la banca, son precisamente para inyectar liquidez a la economía a través de la banca. Y ahí ha habido, digamos, unas reglas que ha dispuesto el Banco Nacional de Panamá, particularmente, para poder acceder bancos a esos recursos con el compromiso de colocarlos en la economía. Eso es diferente. Sí. ¿Y cuánto de esos 500 millones está manejando la banca ya? Yo creo que es importante hacer, nuevamente, perdone, pero creo que es importante repetir esto tomando el punto de don Danilo. Los bancos no hemos recibido fondo alguno del gobierno para beneficio de los bancos.
Los 500 millones que menciona el regulador bancario están destinados en un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, que se utilizará pagando intereses por esos fondos única y exclusivamente por aquel banco que en un momento particular pudiera tener una situación de liquidez. ¿Y algún banco ya le ha metido mano a ese fondo, a ese fideicomiso? Ninguno, lo cual es muy buena noticia. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema líquido. Y usted hablaba, la base de la relación de todos los bancos con sus clientes es la confianza. Eso es lo primero. Y es importante porque tenemos que tener un sistema bancario fuerte como lo es el panameño. Segundo, de los 500 millones que mencionaba el regulador, para destinarlo a financiar empresas, hay un programa específico, por ejemplo, el programa del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar pymes. ¿Eso significa que son fondos para los bancos? No, eso significa que son fondos, esos son 300 millones que el Banco Nacional de Panamá nuevamente administra y dijo, puedo disponer a través de los bancos porque nos interesa que más número de empresas los tengan. Entonces, no tengo el dato exacto de cuánto ya está desembolsado de ese fondo, pero son préstamos que tomamos los bancos para que las empresas chicas generalmente puedan tener dinero más barato, que es lo que necesitamos hacer en este momento. Y esa es clave para lo que es reactivación económica, ¿don Danilo? Claro que sí. La banca también se ha visto impactada por la pandemia y los efectos de la pandemia, porque tuvo que reducir horarios, tuvo que reducir personal, tuvo que reducir una serie de cosas que nosotros estábamos viendo que iban cambiando. Teníamos unos horarios de atenciones extendidos y de repente todo se redujo, todo se achicó. ¿Cómo podemos evaluar actualmente esta realidad que la banca ha tenido que enfrentar también, pese a que se tuvo que achicar, tuvo que seguir funcionando? Porque no pasó como en la década de los 80, en el que la banca tuvo que cerrar del todo. O sea, hace 30 años la banca panameña se paralizó, se cerró. Ahora casi un trimestre estuvimos sin bancos. La banca tuvo que funcionar, pero tuvo que funcionar sobre la crisis de una pandemia que también la afectaba a ella. ¿Cuál es su estado de salud en ese sentido? Yo les diría y yo discrepo un poco, Danilo, en cuanto a que la banca tuvo que reducirse. Creo que tuvo que transformarse y nos tuvimos que volver mucho más digitales. Éramos un sistema muy físico. Estábamos acostumbrados al cliente que iba a una sucursal, que iba a un autobanco y que disponía del tiempo de repente o de la libertad de ir a una sucursal y atenderse. ¿A qué nos llevó la pandemia? A acelerar la transformación digital, a disponer las bancas en línea, a asegurar que tenemos los canales disponibles para que el cliente pueda hoy transaccionar conmigo 24 horas al día. De hecho, eso es cierto. Claro, yo era un físico con la banca. Y ahora es digital. No creía para nada en eso, exacto. Ahora cargas el banco aquí. Entonces ahora es digital. Y creo también que la banca, la industria bancaria, que eso creo que nos hace sentir muy orgullosos de los colaboradores bancarios. Todos tuvimos que tener nuestras sucursales también abiertas, con otros horarios, como usted decía, dependiendo si era horario de mujer, de hombre, todas estas distintas variaciones que hemos tenido, pero los colaboradores siempre estuvieron dispuestos. Y el reto también era proteger la salud de los colaboradores, proteger la salud de los clientes, en fin, creo que fue una transformación hacia lo digital que llegó y va a acelerar, sí va a seguir presente, y el tener la capacidad de proteger a nuestros colaboradores, proteger a nuestros clientes y mantener un servicio ininterrumpido. ¿Ha habido algo en la comunicación del tema bancario que nosotros le llamamos ruido? En comunicación le llamamos ruido. Es decir, que afecta la buena comunicación entre el cliente y el banco. Porque uno elige en Panamá, y tiene esa ventaja en Panamá, de que hay muchos bancos y uno puede elegir. Y uno elige el banco porque confía en él, porque ha tenido buenas referencias. No es solamente la referencia al cliente. Uno como cliente dice, aquí me tratan bien. Pero después de la pandemia hay mucho mensaje que ha causado ruido. Aquí están los buenos y aquí están los malos. Tú eres bueno, tienes poca plata. Aquí están los malos y tienen plata. Y estos malos te quieren quitar la casa, te quieren quitar el carro, te quieren dejar sin nada. Hagamos un balance un año después de la pandemia. ¿Con cuántas casas se han quedado los bancos? ¿Con cuántos carros se han tenido que quedar los bancos? ¿O le han metido mano a esos carros y demás? Hágame un balance de todo eso que se decía. ¿Cuál es la realidad al sol de hoy? No sé quién de los dos, cuál de los dos tiene la respuesta. Yo creo que Aimee tendría mucho más Yo les diría que la balanza es, primero te quiero reiterar, cuando hablábamos del negocio bancario decíamos, captamos recursos, pagamos por ellos y luego colocamos y generamos una intermediación. Nunca dijimos
tenemos casas, tenemos autos, manejamos bienes raíces. No, el negocio de los bancos no es eso, Hugo. Y en el contexto de la pandemia, el regulador bancario lo dijo. ¿Cómo les reflejo cuál ha sido esa solidaridad del sistema bancario? Por el monto de créditos que han recibido algún tipo de alivio financiero. Panamá es el país en Latinoamérica con el mayor porcentaje del total de la cartera de crédito en algún estatus de alivio. Y ese momento llegó a tener su pico en julio del 2020, cuando estábamos cerca del 50% de la cartera total del sistema bancario. Entonces yo creo que ¿cuántas hemos tenido? Ninguno nos hemos hecho de ninguna de estas propiedades. Claro que no, estamos buscando la forma de ayudar a nuestros clientes porque nuestro interés no es hacernos de las propiedades, no es hacernos de los automóviles. Sin embargo, y creo que es importante, esto es una responsabilidad compartida. Y yo sí quisiera recordar que los clientes deben también responsabilizarse de su situación y acercarse a las organizaciones. No es el banco, somos ambos, somos bancos y clientes y debemos buscar una solución. Entonces te diría que ahí está la prueba de lo que hemos hecho. Y lo que hemos hecho es acompañar a nuestros clientes, pero ahora creo que hay que hablar de lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es ayudar a la recuperación económica del país y eso lo hacemos prestando. Y para poder prestar necesitamos tener claridad de cuál es la situación de los clientes que hoy están en alguna medida de alivio, si van a poder pagar o no van a poder pagar. Así es, así como la gente tiene que ir a vacunarse para resolver el problema sanitario que nos significa COVID-19, de la misma forma hay que hacer una clínica financiera. Hay que ir a la banca, presentarse, conversar, establecer su situación en términos de salud financiera y resolver el problema. Es el mismo ejercicio sanitario, es el ejercicio financiero. Si tuviéramos que comparar la situación de Panamá con la de otros países que también tienen ejercicio financiero, también tienen un movimiento financiero destacado, Panamá está por delante, está en la normal internacional, está por detrás. ¿Cuál ha sido la forma en que se ha manejado la situación de Panamá con respecto a otros países? Mira, muy buena pregunta, Danilo, porque en Panamá consolidan operaciones grupos regionales y por lo tanto siempre estamos viendo qué es lo que hacen los países donde esos grupos regionales tienen una operación. Y Panamá, desde el punto de vista del monto, del volumen de préstamos con algún tipo de alivio, obviamente ocupa el primer lugar. Panamá igualmente desde el punto de vista de la extensión del periodo para generar alivios, también ocupamos el primer lugar. Y eso realmente genera, desde el punto de vista, digamos, internacional, preocupaciones. Desde el punto de vista, pero ¿cómo se va a gestionar para poder recuperar esos préstamos que de alguna manera tienen algún tipo de condición en este momento? Como bien lo ha dicho la presidenta Aimé, realmente lo que nosotros estamos procurando en este momento y en esta nueva etapa es rescatar la cultura de pago. En la medida que nosotros rescatemos la cultura de pago, es decir, que podamos nuevamente regresar a los buenos hábitos de pago que tradicionalmente ha tenido este país, lo que ha permitido acceder al crédito, como lo dijimos al inicio, yo creo que desde esa perspectiva nosotros vamos a lograr salir adelante en una crisis tan compleja como la que estamos viviendo. Hombre, para decirle en buen panameño, el panameño es buena paga. Sí. Tradicionalmente lo es. Y hay otro detallito, y es que había nichos en Panamá con los que digamos que la sociedad tenía un acuerdo tácito. Mirábamos el canal y decíamos, el canal no funciona bien. Los bancos de alguna forma decíamos, eso nos funciona bien. Pero eso ha cambiado en la dinámica. De pronto ha estado, y se lo digo nada más como un mensaje de reflexión, de pronto los bancos se han dormido en los laureles y han perdido esa proximidad con la gente, esa relación con la gente, y hay que rescatarla. Y este es un buen momento. Así que gracias por haber estado esta mañana aquí. Nosotros hacemos la pausa y regresamos en breve. Sigue siendo la estrella del gobierno la educación. La respuesta en segundos. Hablemos ahora de educación. La titular del ramo, Maruja Gorday de Villalobos, nos acompaña. Señora ministra, buen día y bienvenida. ¿Qué tal, Hugo? Muchas gracias. Segunda semana del segundo trimestre. ¿Qué tanta semipresencialidad tenemos? O si hay algo de presencialidad también, pónganos al tanto, ministra. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo diría que es ese tránsito de lo semipresencial a lo presencial. Obviamente, la semipresencialidad tiene un componente de presencialidad. Claro.
Estamos hablando ya en este momento, en la segunda semana, de 385 centros educativos con un alcance aproximado de 95.000 estudiantes. Y mantenemos alrededor de 620 escuelas con tutorías, o sea, escuelas que están abiertas. Significa que nosotros, terminando el mes de junio, en una cifra muy positiva, estamos hablando de más del 30% de los centros educativos abiertos, que serían aproximadamente 1.200 escuelas a nivel nacional del sector particular y del sector oficial. Ministra, ¿esa cifra va de acuerdo a lo que habían programado o vamos más lento? Porque me parece que teníamos mayores aspiraciones. Habíamos hablado en un inicio de 500 porque nuestra línea base eran las 624 abiertas. Sin embargo, sí es importante recordarte, Hugo, que todo lo que es provincia de Panamá, Panamá Centro, San Miguelito, Panamá Norte y Panamá Oeste, que puede ser un grupo de más de 150 escuelas, en este momento se mantienen a tutorías y no han dado ese paso a la semipresencialidad porque la tasa de contagio se ha mantenido alto y hemos tenido las indicaciones de los coordinadores regionales de salud en cuanto a tomar en consideración, así que hemos decidido esperar que baje un poco, verificar algunos componentes de la movilización de los estudiantes también y poder entonces dar inicio a este nuevo periodo. Y en ese sentido, y con el afán de orientar, es bueno decir que el mundo se mueve de acuerdo al ritmo que marque el virus y la vacunación. Israel, por ejemplo, acaba de decir hay que usar mascarillas en lugares públicos, es decir, dio marcha atrás luego de tener varios días o varias semanas de estar sin mascarilla. Lo mismo pasa en nuestro país, no escapa a esa realidad. Ahora bien, gran parte del temor que había en algunos sectores de la dirigencia gremial es que se dieran contagios en las escuelas cuando se abriera la semipresencialidad. ¿Qué balance se tiene en esa línea? Sí, bueno, el balance a este cierre es que no se han generado contagios en las escuelas en sí, del reporte que nosotros tenemos en nuestro sistema de alerta. Y te quiero comentar, ese temor es normal, ha ocurrido en el resto de los países, pero esto nos ha llevado a generar confianza, no solo del sector gremial docente, sino de los padres de familia. Creo que esta ha sido la clave en ese proceso que nos solicitó el presidente, que fuera muy controlado, gradual y progresivo y que no perdiéramos detalle en nada. Y creo que eso ha generado confianza en los padres de familia y también en nuestros docentes. Los comités de salud, que decía también un cierto sector de la dirigencia gremial, era el talón de Aquiles porque no se habían conformado y no había las personas especializadas en esos comités. Al final, ¿cómo han terminado esa conformación en las escuelas? Tenemos dos estructuras de comité escolar, la regional, que es con nuestras autoridades regionales y las de salud, y luego los comités escolares COVID, que los conforman las comunidades educativas de cada centro educativo como la máxima autoridad. Es más, esa comunidad educativa revisa el FESE, propone los proyectos de innovación educativa y en este momento tenemos el 85% de los centros educativos ya con sus comités escolares COVID conformados. Y todo lo que son los implementos de bioseguridad los proporciona la comunidad, los está dando el ministerio. ¿Cómo se está funcionando en ese sentido? Sí, quiero también nada más comentarte que hemos hecho algo importante, nos genera transparencia y tranquilidad. Nosotros hemos diseñado un link en nuestra página web y pueden ver ya el proceso que tienen en este momento. Hay 354 centros educativos en la página web del Ministerio de Educación con un semáforo rojo, amarillo y verde, donde ellas van, donde se va observando las que tienen el comité escolar, las que pudieron adaptar el protocolo y las que tienen su plan de retorno. Entonces, eso es importante porque genera tranquilidad. ¿Qué me decías? Eso forma parte de la transparencia, ¿no? Le termino este tema que me ha traído porque si vemos esos semáforos, la mayoría está en verde, está en rojo, está en amarillo. ¿Cómo están? Tenemos la mayoría en amarillo, pero eso no implica que la escuela no pueda estar abierta generando los procesos. Eso es importante porque el decreto 435 que autoriza el inicio de esta modalidad nos habla de que hay 4 requisitos fundamentales. Tener tu comité escolar COVID en las escuelas, haber adaptado el plan de bioseguridad, es decir, vamos a tomar la temperatura a esta hora, vamos a entregar mascarilla, los niños se cambian, los niños no se cambian mascarilla, etcétera. El tercero es el plan de retorno. El plan de retorno es único en cada centro educativo, va a depender de la movilidad de los estudiantes, de la cantidad de estudiantes en las escuelas. El plan de retorno a una escuela multigrado no es igual que el plan de retorno de una escuela de la urbe metropolitana. Y por último, el consentimiento del padre de familia. Por el otro lado,
tener la garantía de que los docentes se vacunaron y el personal administrativo. Esa asimetría de la que nos habla me vuelve a la pregunta que quedó en el tintero hace algunos segundos. Hay áreas del país donde la pobreza campea, no se tiene para los elementos de bioseguridad. ¿Los está proveyendo el Ministerio de Educación? Estamos trabajando en dos vías. Primero, estamos trabajando con la disponibilidad de los fondos del FESE, que en este momento son 58 millones de dólares para todos los centros educativos, y en espera de la primera partida de este año, que son 18 millones de dólares más, y se ha habilitado, se ha hecho una serie de acciones de flexibilidad para que el director del centro, y se está ejecutando, que es lo positivo, muy significativamente. Por el otro lado, estamos trabajando también con el apoyo del gobierno local, juntas comunales, padres de familia, y estamos trabajando por una segunda gran alianza que se constituye en favor de la educación, de más de 100 ONG y de empresas privadas que nos han dotado de una serie de elementos de bioseguridad, y eso también ha contribuido a acelerar este proceso y a garantizar esa seguridad que requiere el padre de familia y el docente en la escuela. Esta semana se dieron ciertas normas con el tema del Panamá Solidario. Algunas personas tendrán que tomar seminarios virtuales, y la recomendación que da el gobierno: si tu hijo tiene data, usa esa data para tomar tu seminario del INADE. ¿Usted ve esto viable, señora ministra? No, definitivamente cada vez que hay opciones de poder capacitarse y desarrollar competencias es viable. Por el otro lado, tengo que comentarte que con el Plan Solidario Educativo, donde tenemos más de 70.780 estudiantes registrados y algunos cientos de docentes, se le ha extendido hasta el 15 de julio esta opción de tener data de 7 y 10 gigas gratis, que la tienen desde el 15 de marzo y que tiene acceso a páginas de internet, a páginas de YouTube educativa, a la plataforma TIN y a las plataformas de gobierno. Así que definitivamente en el uso de esa data que está subsidiando el Ministerio de Educación a través de una partida que nos otorgaron para eso, también se puede hacer uso de esa facilidad de capacitarse con lo que está brindando INADE. ¿No se va a entorpecer el proceso de enseñanza-aprendizaje para que el padre entonces tome su seminario de INADE? ¿No ve usted un tropiezo ahí? Yo diría que es un tema de organizarse, porque los chicos que están a distancia, realmente los que están usando la plataforma, están algunos en periodo de 2 y 3 horas, otros en 4 horas y no excede de 4 horas. Sin embargo, la data se le dejó abierta 24/7, obviamente con el apoyo y el control del padre de familia. Así que creo que eso es positivo. También sería un complemento para este proceso. Estamos en semipresencialidad. Usted nos habló de 385 planteles. Si vemos la totalidad y el tiempo que nos queda todavía del año lectivo, ¿cuándo aspira la Autoridad de Educación tener la presencialidad total? ¿Será posible este año o tendremos que esperar el próximo año o el otro año todavía estaremos con esto? Sí, mira, nosotros vamos observando y compartimos muchos escenarios con los diferentes sistemas educativos en la región. Yo te puedo hablar de que nuestros países vecinos, Colombia, ya abrió a presencialidad total, porque el tema de que el niño esté en la casa y el niño pueda generar su proceso en la escuela es un mundo de diferencia, es un mundo de oportunidades, y obviamente ya llevamos casi 15, 16 meses con el niño en casa. Nosotros hemos hecho una proyección, nosotros tenemos muchas solicitudes inclusive de escuelas de Panamá Centro, de escuelas grandes que ya quieren iniciar en el tercer trimestre, que inicia a finales del mes de agosto, y estamos hablando de un 25 a un 30% de aforo. Tenemos escuela de Coclé con 1.000 estudiantes que tienen el 25% de aforo intercaladamente. Nosotros aspiramos, y yo creo que es una cifra conservadora que hemos hablado con el ministro de Salud y todo su equipo, quienes somos parte de toda la toma de decisiones y las recomendaciones puntuales semanales con ellos, de que quizás un 70% de centros educativos nosotros pudiéramos ya ir en ese camino y terminar el año con una semipresencialidad o presencialidad realmente. ¿El próximo año será presencial o semipresencial? Nosotros nos estamos planificando, yo no sé si esto que diga va a generar mucho estrés, pero sí nos estamos planificando para un retorno presencial. Debemos tener ya más del 80% de la población vacunada, debemos tener nuestros centros adecuados, debe haber una cultura. Sin embargo, vamos a tener estudiantes que por condiciones de salud, posiblemente hasta que no tengamos las recomendaciones médicas, vayan a tener que mantener en casa. Ahora, yo le voy a decir, como observador, miraba con cierta aprehensión que la mayoría de los dirigentes docentes tenían una muralla levantada diciendo no a la semipresencialidad. Y para mí el reto era, ¿habrá docentes
y me sorprendió la cantidad de docentes que estuvieron allí. La pregunta es, ¿hay un divorcio? ¿Cómo lo ve usted? ¿Hay un divorcio entre la dirigencia y los docentes? ¿O hay más docentes dispuestos a ir a dar clases? ¿No tienen comunicación con su dirigencia? ¿Son dos mundos distintos? Ayúdeme a entender esa realidad que yo desconozco. La dirigencia de los gremios docentes puede aglutinar unos 21.000, 22.000 docentes. Nosotros tenemos en la data en este momento alrededor de 49.000 docentes por los incrementos de docentes nuevos, los instructores vocacionales. Yo no creo que haya un divorcio, no creo que ese sería el calificativo de mi parte, pero sí definitivamente hay todo un tema de liderazgo y de manejo dentro de esa estructura. Pero yo tengo que decirte que muchos de esos dirigentes están atendiendo a sus estudiantes. Es más, desde el 1 de marzo que nos manteníamos a distancia, más de 300 docentes de las comarcas se trasladaron a trabajar esas tutorías y todas esas acciones que incluía ese desplazamiento. Entonces yo creo también que hay que ver cómo nosotros lo podemos plantear y cómo yo puedo expresar eso, pero es un complemento. Me deja pensando eso. Muchos de los dirigentes dicen no, pero están dando clases. Sí, y clases modelos que me mandan los videos y la verdad que qué positivo. Qué bueno. Qué positivo. Sí, porque en esta línea, ¿verdad? En educación todos tenemos que empujar hacia el mismo lado. Abrimos las redes para que opinaran o hicieran preguntas los televidentes y radioescuchas. Esta de Francisco Morcillo me llamó la atención porque es una pregunta muy personal. ¿A qué escuela pública usted enviaría a sus hijos, ministra? Bueno, yo enviaría a mis hijos primero a las escuelas que estén cerca de mi comunidad, a las escuelas que sean seguras, que tengan quizás las condiciones mínimas o básicas de infraestructura y que yo sepa que quizás no hayan temas de riesgo, sobre todo de riesgo social. Yo como madre, si tuviera un hijo adolescente, un hijo chiquito, esos serían quizás los criterios para yo mandar a un hijo mío, una escuela segura. Ajá. En su barrio, ¿qué escuelas serían esas? Póngale nombre a las escuelas. Bueno, yo vivo en Chanis, el Moscote está en un proceso de reparación. Elena, la escuela Ernesto Telefebre está por entregarse próximamente en Juan Díaz. Las escuelas de Panamá Viejo sí están abiertas. ¿Usted lo mandaría a Panamá Viejo? La escuela Puente del Rey es una excelente, la escuela Sarasotillo es una excelente escuela. Ahí mandaría entonces. Claro, usted. si esa fuera mi opción en este momento y no tener otras opciones, claro que sí. Ministra, pregunta Eduardo Mojica, ¿por qué no se cobran las fianzas de las escuelas que no terminan de ser reparadas o se han cobrado fianzas a las empresas que dejan las escuelas a medio palo? Sí, este es un tema que nosotros tenemos que actuar de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrataciones Públicas. Nosotros sí hemos tratado de generar los mejores acuerdos con las empresas constructoras porque ejecutar una fianza nos puede atrasar 2 años cualquier proyecto. Sin embargo, nosotros, si se observa en el portal, nosotros sí estamos cumpliendo con lo que establece la Ley de Contrataciones Públicas. Ministra, dice Enrique, y esto como lo envían desde la escuela de La Lajita de Capira, le quiero abrir el paréntesis. Pregunta si esto es legal. Están mandando una nota de la escuela para que los estudiantes, dice, solamente se le dará su boletín si no tienen deudas de la Asociación de Padres de Familia. No, eso no es legal. Eso no es legal y vamos a coordinar con el director regional para que pueda orientar al respecto. La Lajita de Capira, para que lo tenga excelente. Ahí. ¿Para cuándo se hará el concurso de directores y subdirectores? Pregunta Mapi. Ya, el concurso está en línea, ya se hizo la convocatoria y estamos en la recepción de documentos para que los interesados puedan presentar sus proyectos educativos y luego pasar al periodo de entrevistas y la selección es como para el mes de septiembre-octubre. Zulelis dice el tema de inclusión en las escuelas, que hay un nuevo proyecto que por favor se lo explique al país. Sí, no hay un nuevo proyecto. Lo que hay es el compromiso y la deuda que tenemos como sistema educativo en esa construcción o en esa revisión de un plan nacional de educación inclusiva integral que apunte a esa integralidad de los 3 sistemas y que pueda generar y visibilizar el derecho a la educación que tienen los niños con discapacidad y los estudiantes que están en alguna condición de vulnerabilidad. Y estamos entonces en un proceso de revisar accesibilidad, apoyos educativos, formación docente, capacitación docente. Y te pongo el ejemplo, o sea, un niño puede matricularse en una escuela y no tiene que llevar un diagnóstico diciendo que tiene una condición, así que estamos en esa construcción de país que ya la teníamos que hacer. Cierro con Claribel que dice, ¿cree usted que las clases semipresenciales en las escuelas que ya están aprobadas, es seguro enviar a los niños? ¿No se contagiarán con el virus? Madre de familia, ¿qué le responde usted?
Definitivamente, y voy a responder con lo que ha ocurrido en la región, definitivamente siempre va a haber una posibilidad, como ocurre cuando vamos al mall, como cuando vamos a alguna otra actividad. Sin embargo, es importante que el niño desde casa pueda tener esa conciencia de que tiene que cuidarse. Somos nuestro primer anillo y creo que eso es lo más importante. Y las oportunidades en la escuela son ricas, son integrales, generan confianza, generan ese rapport humano, generan ese bienestar emocional que se ha perdido estando lejos de la escuela. Hombre, esa interacción es insustituible. Es más, Medcom tiene espacios a través de la radio, a través de la televisión, apoyando a la educación. Y claro que es un aporte, claro que es un soporte, pero eso no sustituye jamás el aula de clases, ministra. No lo sustituye y qué bueno que lo comentas. El apoyo que hemos tenido de la Alianza de Televisoras y de Medcom ha sido increíble. Hemos podido dar un hito a nivel de la región y sobre todo en una forma solidaria, porque no ha generado gastos al Ministerio de Educación ni al gobierno en un proyecto que lleva, que si sacamos la cuenta pueden ser ya en este momento más de 4.000 horas de producción, de edición, horas aires, y te imagino que pones esa cara porque sabes el estrés que es eso, y sobre todo valorado en más de 40 millones de dólares. Es que a ese punto, si saca cuenta, se dará cuenta de lo que significa eso en dinero, pero es una inversión que se hace en el plano de la responsabilidad social empresarial con la plena conciencia de que en educación, en vez de buscar por qué no podemos, aquí en este tema debemos tener unidad nacional para encontrar las razones en las que todos podemos colaborar y decirle sí a la educación. Ministra, gracias por haber estado hoy en Debate Abierto y presencial. A propósito, es la primera entrevista presencial en estudio, ¿no? Es la primera que tengo, así que me siento bien. Y con todas las normas de bioseguridad aquí, segura. Gracias. Es una forma de decir, podemos seguir andando y conviviendo con la pandemia mientras la combatimos, pero no nos podemos detener. Gracias, ministra. Excelente. Pausa, regresamos en segundos. Análisis con el doctor Daniel Pichel, no solo de lo que está pasando con pandemia y vacunación, sino de esta semana que ha sido tremenda en cuanto a eventos políticos en Panamá. Ya regresamos. El doctor Daniel Pichel nos acompaña, él es cardiólogo, pero en alguna medida también le toma el pulso, cómo anda el corazón de la realidad nacional. Así que, doctor, buen día, bienvenido. Vamos a aprovechar para hablar, sí, de temas médicos, pero vamos a hablar de cómo andamos en el país. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a ambos. Oiga, primera entrevista presencial también, ¿no? Sí. Después de todo este enredo de la pandemia es la primera presencial que me toca. Con todas las medidas de bioseguridad. Usted vio aquí, ¿no? Desde que entra. Sí, la verdad que muy bien. Es una forma de decirle al país, tenemos esa forma de decirle al país, don Danilo, no podemos detenernos, podemos seguir avanzando y está la pandemia, pero podemos a pesar de eso trabajar, intentar, buscar, seguir adelante. A todo hay que sacarle el lado positivo. Yo creo que el tema de la pandemia ha convertido esto de la virtualidad, esto se acaba convirtiendo en un elemento que bien utilizado va a ser buenísimo, porque va a ofrecer la posibilidad de que en muchos programas que normalmente eran solo en vivo, ahora se va a poder tener invitados de afuera, ya la gente le perdió el miedo a hacer una entrevista a través de una cámara. O sea, hay un montón de cosas que pueden ser muy positivas si se dosifican bien. Sí. Ahora, hay un aliciente, el costo. Claro, ese es el otro tema. Nosotros en medicina lo estamos viendo. O sea, hay semanas en que yo tengo 6 y 7 webinars en la noche. Todos los días en la noche tengo 1 o 2 webinars porque es facilísimo organizarlo. Es conseguir un speaker en algún lugar del mundo que a esa hora, es más, ya no tiene ni que estar a esa hora, puede haberlo grabado y tú a determinada hora concentras a la gente para que lo escuche. Hombre, administra mejor tu tiempo. Los podcasts también lo escuchas en el momento que tú quieres, del tamaño que tú quieres, con quien tú eliges, en fin. En 1992 Bill Gates escribió en un libro que se llamaba The Road Ahead, La calle hacia adelante, y él describía esto, que la televisión en el futuro iba a ser a la carta, y era como una cosa que sonaba como una locura. 1992, estamos hablando hace 20 y pocos años, o sea, no estamos hablando 30 años, no estamos hablando de que ya fue hace 4 siglos. Y él decía que la televisión y las compras iban a ser todas a la carta, o sea, que uno se iba a meter en un sistema y iba a poder escoger qué programa ve a qué hora, que no iban a tener anuncios y que el negocio iba a cambiar. Y mucha gente decía, estas son locuras de este tipo que quiere vender computadoras. Íbamos en ese camino, pero la marcha forzada por la pandemia, la pandemia nos ha llevado a esto. Nos puso el turbo. Ahora, doctor, ya que estamos hablando de todo un poco y dejamos medicina para el final, ¿qué sabor de boca le dejó usted el anuncio de
la renovación automática del contrato con Panama Ports? Yo creo que es una raya más al tigre. Cuando uno tiene tantas cosas que cuestionar de lo que está pasando, y no lo veamos solo en función de pandemia y en función de lo que ha pasado. Nosotros venimos arrastrando una serie de años donde este tipo de cosas se ven una vez y otra vez y otra vez. Y pues es una más, es una raya más al tigre, es otra de las muchísimas cosas cuestionables que están ocurriendo, no tendría por qué ocurrir. Se ha hecho montones de análisis sobre el aporte que tiene para el país una industria tan importante que es verdaderamente ínfima, pero son grupos muy poderosos, son grupos que tienen mucha palanca económica, son grupos que tienen muchas influencias, y mucha gente considera que tienen también no solo palancas e influencias y fuerza económica arriba de la mesa, sino también probablemente abajo de la mesa. Y las cosas se aprueban y pues encima la pandemia evita que la gente salga a la calle a protestar, aparte que los panameños no somos muy dados a protestar hasta que seamos dados a protestar. Fuerzas debajo de la mesa. No Disculpe sabemos. que sea inocente. ¿A qué se refiere? Tú no eres inocente, Hugo. Hace mucho tiempo que tú dejaste de ser inocente. No sé, pero normalmente cosas como esta generan unas suspicacias porque es evidente que el país tendría que tratar de buscar más beneficios de un negocio tan grande, de un negocio que produce tanto. El país que al final es el dueño del espacio, no solo del terreno, sino de la localización geográfica. Yo siempre he dicho que la suerte de Panamá es que su gran activo es su posición geográfica en el mapa y que eso no se lo pueden robar los políticos. Eso va a estar ahí siempre. Nosotros vamos a seguir estando en el mismo sitio. Y aunque los políticos quieran, Panamá va a seguir estando donde está y vamos a ser del mismo ancho y el huequito por donde pasan los barcos va a seguir estando ahí, y eso lo hace difícil que no se lo puedan llevar, porque si no se lo llevaban también. No me refiero a canal, a la posición. Y por aquí pasan los cables de comunicaciones, y por aquí pasa el comercio, y por aquí pasan los puertos. Entonces, eso es tal vez un poquito lo que nos salva. Pero que un negocio de la magnitud y que no es reemplazable en otro lugar igual. O sea, los puertos del Canal de Panamá son en el Canal de Panamá. Es cierto, a mí una vez me explicó alguien que trabaja en el negocio de marítimo, me decía, espérate, pero es que para el Canal de Panamá un puerto en Costa Rica o en Nicaragua es un puerto terminal del canal. No lo veas tan físico así. Pero al final es cierto, puede que funcione pero no es igual que estar ahí mismo en el canal. Esto es nuestro, esto lo tenemos nosotros y deberíamos tratar de sacarle el máximo beneficio. Bueno, doctor, pero con lo que usted dice, no sé si se puede decodificar desde el lado del gobierno, porque escuchando los argumentos que el propio gobierno presentó sobre esto, es terrible. O sea, hay una contradicción, hay una incoherencia espectacular. Y el gobierno, para defender esto, ha cuestionado la propia política de creación o de desarrollo de un hub. Porque lo que yo escuché de parte de la autoridad marítima es impresentable. Ahora, el gobierno tiene una serie de cosas planteadas que son de alto riesgo. Una de ellas es la Caja de Seguro Social. En ese diálogo han surgido muchas cosas que no conocíamos. Una de ellas es cómo la Caja de Seguro Social maneja su presupuesto. Y resulta que nos hemos enterado, gracias a este diálogo, que la Caja de Seguro Social tiene limitaciones que encarga a su junta directiva como si fuera una barrotería de día a día, a comprar cositas a cada rato, y todo el tiempo de toda la estructura de funcionamiento de esa institución se van a aprobar cosas que pudieran pasar por otros procesos. Por supuesto. A ustedes los médicos, ¿cuánta carencia conoce ustedes, sus colegas de la institución, de todo lo que hay en términos de tecnología, de insumos, de requerimientos? ¿Cuánta carencia hay? ¿Y cómo ve usted el hecho de que tengamos una caja tan limitada para administrarse con las normas que hay? ¿Hay que cambiar la ley en ese sentido? Yo no sé si es un tema de leyes. A mí sí que me parece que el tema de la Caja del Seguro Social es un tema de personas. Una vez yo escuché a un médico decir, la solución de la Caja del Seguro Social es votar a todo el mundo, incluyendo a los asegurados, y contratar gente nueva, incluyendo nuevos asegurados. Porque todo el mundo... Miren, el problema con la Caja del Seguro Social es que todo funciona tan mal que cuando uno dice, oye, vamos a arreglarlo, siempre hay la excusa de decir,
arregla lo de Danilo primero y entonces vienes y hablas conmigo. Y todo el mundo quiere, a mí no me toquen, arreglen a los demás. Entonces al final estamos como estamos. La Caja del Seguro Social tiene dos grandes problemas que hay que verlos separados. El tema de atención, el tema asistencial y el tema de las jubilaciones. El tema de las jubilaciones es un tema de las pensiones, el IBM, es un tema de matemáticas. O sea, tiene que haber la cantidad de dinero para poder pagarlo. Punto. Y la única manera de hacer que haya más dinero es que haya más cuotas, o sea, se pague más cuotas, se pague más tiempo, se retrase la edad de jubilación o haya menos jubilados. O sea, al final, esa es la manera de que esto se resuelva. Esto es matemáticas. Y eso es una caja. O sea, hay que entender que la caja del Seguro Social sí funciona. La gente cree que la plata de las jubilaciones se las están gastando en aspirinas. No. Eso sí se maneja separado. Eso me lo explicó a mí el doctor Carlos Abadía, que creo que es la persona que más sabe de la Caja del Seguro Social en el mundo. O sea, Carlos Abadía ha estudiado esto por años y la caja funciona con una segregación de sus... Pero el día a día, ese tema de las compras, de los insumos, hay tantas cosas turbias. Que entonces, ok, hay muchísimas carencias. La cantidad de cosas... Yo hace poco hablé con un médico que me dijo, yo no puedo seguir trabajando en la Caja del Seguro Social porque yo llego a la mañana y digo, ¿qué pacientes tenemos hoy? Dice, no, es que no hay camillero para que los traiga. Espérate, ¿cómo que no hay camillero? No hay camillero. Hoy el camillero se enfermó y no vino. Entonces no hay nadie que baje al paciente a hacerse el cateterismo. Espérate, y si voy y lo busco yo, no, doctor, lo que pasa es que el sindicato de camilleros no permite que el médico vaya a buscar paciente. Cuando se iba a poner el sistema electrónico, las personas que transportan los expedientes de un lado hacia otro se opusieron porque ellos iban a perder su trabajo por haber un expediente electrónico. Y cuando le dijeron, esperen, pero es que esto tiene que progresar y ustedes no tienen por qué, les dije, ellos lo que dijeron fue, lo que pasa es que vamos a buscarles otro trabajo, o sea, otra función, y la respuesta fue algo así como dije, no, pero entonces vamos a perder acceso a la información. ¿Qué acceso a la información de los pacientes tiene que tener la gente que empuja la carretilla con los expedientes? Ya uno comienza a pensar cosas raras. Aquí hay gente que le paga al que empuja la carretilla para que saque datos, fotocopie cosas o le tome fotos y se las mande a alguien. Entonces, el problema es tan profundo y todo el mundo ya se lo ha ido tragando la inercia. O sea, yo llego, peleo, trato de cambiarlo, trato de que las cosas mejoren y al final me termino acostumbrando o tiro la toalla. Ahora, digo, con un ¿sabes problema, qué? No más. Con un problema tan complejo, la estatura que tiene el diálogo por la Caja de Seguro Social, ¿tendrá la capacidad de darle respuesta? Yo no sé a ver, juntar a la gente que tienen sentada allí debería tener la capacidad para darle respuesta. Pero yo no sé si va a haber el compromiso político para hacerlo. ¿Por qué? Porque el que termine tomando ciertas decisiones que se van a tener que tomar, si no queremos que la Caja del Seguro Social se quede sin pensiones, sin cómo pagar las pensiones, ese va a pagar un precio político el problema con los políticos es que los políticos siempre piensan más en la próxima elección que en lo que el país necesita. Bueno, usando su analogía, una raya más al tigre. Ya el PRD no le debía preocupar el costo político, ¿o sí? Al PRD, a todos los partidos les preocupa el costo político siempre. Y no digo PRD, a todos los partidos les preocupa el costo político siempre. Y ese fue uno de los argumentos de quienes defendíamos que la única manera de que esto tratara de cambiar es que se ponga una persona que no pertenece al sistema político y que jure sobre la Biblia o sobre el Quijote o sobre lo que quiera, que jure que yo no voy a tratar de seguir y todo este poco de gente que está alrededor mío nos comprometemos a que en la próxima no corremos. El día que eso pase, tenemos una esperanza. Ahora bien, se nos acabó el tiempo. Me interesa enlazar este segmento con el que viene. Tendremos testimonios de jóvenes que se creían invencibles ante el COVID y decían, no, eso le da a los viejos, si a mí me da un resfriado, y ellos nos van a contar que no fue como ellos creían y que tuvieron miedo de morir. Doctor, ¿la juventud está tomándose en serio la COVID? Yo creo que lo que pasó fue que se murió tanta gente que no era juventud, que ellos terminaron no tomándoselo tan en serio porque los que se morían eran los abuelos.
Y el problema con el COVID es que el COVID es un virus y los virus no entienden. Yo creo que el principal aprendizaje que nos debe dejar esta pandemia es que es mil veces más fácil lidiar con un virus que con la gente. O sea, yo sé lo que va a hacer el virus. El virus va a seguir reproduciéndose y el día que haya una vacuna y haya un tratamiento, el virus va a tratar de cambiar 2, 3 bases nitrogenadas de la proteína para lograr formarse de una manera que ya no me pueda matar la vacuna ni la medicina. Eso es lo que hace el virus. La gente hace cualquier locura. Lo estamos viendo. Entonces el virus sabemos cómo se está comportando y lo que está pasando ahora es que el virus ha ido aprendiendo a cuidarse de las vacunas y a cuidarse de las medicinas y de los tratamientos, y quienes están siendo más vulnerables son los más jóvenes. Yo creo que la solución a esto es simple y sencillamente vacunar. Y creo que estamos llegando a una fase donde hay que empezar a abrir, o sea, con las vacunas que se supone que van a empezar a llegar en julio, que es una cantidad mucho más grande. Yo creo que llega el momento de abrir la vacunación. Todo el que se quiera vacunar, a vacunarse, establecer límites de edad en base a la información científica que haya, que está todos los días cambiando, y empezar a vacunar a todo el mundo. Israel ha logrado bajar muchísimo, ahora tienen un pequeño brote. ¿Por qué? Porque ya empezaron a salir los cambios. Y volvieron a ponerse mascarilla a propósito. Claro, el problema es que los virus lo que van a hacer es que ellos van mutando para defenderse. Entonces la gran preocupación de esto es que si uno no vacuna a todo el mundo, y cuando digo todo el mundo no es Panamá, todo el mundo, esto no va para ningún lado. El día que surja la variante africana, porque en África no se vacunó nadie, eventualmente esa variante africana que va a ser resistente a la vacuna va a venir a Panamá y va a venir al mundo entero, se va a apoderar de todo y ya las vacunas entonces no van a estar funcionando. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Gracias, doctor, por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Don Danilo. Bueno, tenemos un escenario con distintos puntos de vista para distintos problemas. El primero de ellos, pues, obviamente la reacción a lo que ha pasado con Panama Ports, algo que todavía está pendiente de mucha clarificación. Y luego tenemos un panorama sobre lo que está ocurriendo en la Caja de Seguro Social. El doctor es un poco, no diría que es pesimista, pero tampoco no es optimista, porque el problema es muy profundo y muy extenso. Y por último, un mensaje a la juventud. A propósito de juventud, pendientes, tenemos testimonios de esos muchachos que se creían Superman y que se les puso la vida cuesta arriba con la COVID. Pendientes luego de la pausa. La COVID se ha ensañado contra los jóvenes. De enero a la fecha, 58.847 casos de jóvenes entre 20 y 39 años, solamente en ese renglón. Y tenemos a dos de los que han padecido COVID y están precisamente en ese rango de edad. Le presento primero a Lohanis, lo he dicho bien, ¿verdad? Lohanis. Lohanis. Es que como es con H, pensé que se pronunciaba Lohanis Gaitán. Usted acaba de cumplir 26 años. Sí, así es. Usted es una niña. Así es. Y nos acompaña también Jaime Cheribín, también sobreviviente de COVID. Él tiene 24 años. Mucho gusto. Cuénteme una cosa. ¿Usted cómo se contagió? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, le estaba contando al señor Danilo que hace ya un año, el año pasado, un 7 de junio, nosotros al momento de que se inicia el COVID, con un grupo de amigos, nosotros somos un corregimiento de Arraiján, que es el tercer corregimiento con más desigualdad en Panamá, que se llama Burunga. Nosotros decidimos hacer labor social. Y una amiga por su cumpleaños me dice, bueno, vamos a entregar unas bolsas. Fuimos, entregamos las bolsas, después a los 2 días me llama y me dice, tengo COVID, hazte la prueba. Yo voy, me hago la prueba, salgo positiva. Mi primera preocupación no fue por mí, fue por mi familia, fue por mi papá, por mi mamá y por mis sobrinos. Y yo decía, no es posible. En ese entonces todavía era como un tabú el tema del COVID, la gente te llamaban irresponsable, quizás algunos hasta uno se sentía discriminado porque la gente dice, ¿qué? Y los jóvenes están actuando mal. Y bueno, caí en cuarentena total sola. Yo no estoy acostumbrada a estar sola, yo siempre estoy con mis sobrinos, con mi papá, con mi mamá. Y así fue. Pero tengo entendido que usted se volvió a contagiar, ¿no? Así es. ¿Cómo fue esa segunda ocasión? Bueno, ahí sí no sé cómo me contagié, pero en enero de este año a mí me empezaron los síntomas. Yo inmediatamente supe que era COVID, porque me dio fiebre y a mí nunca me da fiebre.
dolor en la garganta, a mí nunca me da dolor en la garganta y yo me aislé por 15 días. ¿Y cómo fue este cuadro? Bueno, este fue un poquito más fuerte, el dolor en los pulmones, que era lo que yo conversaba con el compañero, era lo más frecuente. A mí me dio fiebre un día, dolor en la garganta otro día y todo lo demás. El proceso fue con dolor en los pulmones, dolor en el pecho. Al sol de hoy, todavía creo que es una secuela que me canso muy rápido, no puedo subir bien escalera. Ejercicio, olvídenlo, no puedo hacer ejercicio porque a los 2, 3 minutos ya estoy cansada. O sea, la COVID le ha cambiado la vida. Exactamente. Y hice una pequeña encuesta ayer en mis redes sociales y la mayoría de los muchachos jóvenes de mi edad le pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. El tema de los pulmones. El tema de los pulmones. Me dicen, no me quedó ninguna secuela, pero no puedo respirar bien, me canso muy rápido, no puedo hacer ejercicio. Entonces, me parece que es algo más que todo en los jóvenes, porque las personas adultas que les pregunté, me decían que si el olfato, que si no, pero los jóvenes me decían el dolor en el pecho. Jaime, ¿cómo fue tu caso? Bueno, el contagio lo obtuve debido a que por mi trabajo yo tengo que estar visitando bastantes casas, estar en contacto con bastantes personas. Me imagino que en algún descuido mío, en una de las visitas que hice, fue que recibí el contagio. Un 26 de mayo me detectaron positivo. Los primeros días fue bastante sencillo, no tuve muchos síntomas. Pero hubieron 3 días en particular que para mí fueron complicados. No podía hablar, no podía respirar. Hubieron noches incluso en las que me despertaba y con los pulmones no me entraba el aire en el cuerpo. Lo pude sobrellevar bien, pero ya como lo había comentado, lo que más me afectó a mí a nivel emocional, que puedo decir que fue lo que más me dio un bajón, fue el hecho de que contagié a mi papá, que mi papá es un hombre que, como dije, es el representante de Rufín Alfaro, en San Miguelito, Iván Cheribín. Él es un hombre que estuvo durante 14 meses dedicado a su comunidad y tener esa enfermedad que lo encerró lo llevó a que se alejara, que le diera otro bajón también a él emocional y eso fue lo que lo afectó y lo llevó a estar en el borde casi de la vida y la muerte. ¿Tú temiste por tu vida? Sí, la verdad es que sí. Cuéntame por qué. Porque, como dije, no estoy acostumbrado, tengo 24 años, no estoy acostumbrado a despertarme a mitad de la noche sin poder respirar. No es algo para lo que yo digo que estoy preparado. Yo digo que nadie a mi edad está preparado para eso. O sea, sentirte y llegar un momento en el que te despiertas y no puedes respirar. Nadie de mi edad está preparado para eso. Pero el otro golpe, el golpe emocional, saber que tú contagiaste a tu papá, ese es mucho más fuerte todavía. De hecho, de eso quería hablar. O sea, nadie, y un tema que casi no se toca es el tema emocional en los jóvenes cuando pasan por estas situaciones. Y quizás muchos jóvenes ni siquiera se dan cuenta de eso hasta que lo viven. El riesgo en el que pones a tu familia, a tus padres, a tus abuelos, a tus tíos, a tus primos, a tus hermanos. Ese golpe a ti te desmotiva y tener esa desmotivación te puede llevar a ti también a caer en un lecho entre la vida y la muerte. Entonces, es súper importante eso. Sí, esto nos plantea la dimensión social de la pandemia, ¿no? Cuánto la pandemia va más allá del individuo. Cada quien dirá, yo tengo mis derechos, yo quiero hacer lo que puedo hacer y lo que las leyes me permiten hacer. Pero aquí se trata de no solamente la responsabilidad para lo que está delimitado por tu cuerpo. Hay gente que puede estar afectada a tu alrededor y eso no lo controlas. Eso no está, es una responsabilidad que está fuera de tu alcance. Ahora, licenciada, en usted pasó una particularidad. Pues, estaba hablando antes del programa sobre lo que le había pasado. Y es que le dio 2 veces y que encima que le da 2 veces, tampoco está escudada. O sea, no ha podido cultivar anticuerpos, es decir, sigue a riesgo para una tercera. Así es. Entonces, ¿cómo son esos miedos? ¿Qué sensación le queda ante el riesgo de que, sabiendo lo que le ha pasado, le puede volver a repetir? Y contigo lo que quisiera saber es, con ustedes, ok, si sabemos que hay una responsabilidad social, si sabemos que hay este alcance, ¿por qué insistir? ¿Qué pasa con la juventud que insiste en que, ¿sabes qué? Yo soy más vivo que el virus. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Comencemos acá con la licenciada. Yo me hice la prueba después en el privado para saber, bueno, ya me dio como, en ese entonces se decía, si te da una vez ya no te vuelve a repetir, bueno, que nos dé rápido. Bueno, me dio, no crea anticuerpos. Me volvió a repetir, no crea anticuerpos. No sé por qué, es más, yo hice un tuit y todo, el tuit se viralizó, porque yo le echaba la culpa al MINSA, yo le decía cómo yo soy negativa en todo, pero después ellos me explicaron que es que yo no creo anticuerpos. Y es algo, el miedo que uno siente es muy, muy difícil y es como decía el compañero,
no por mí, porque muchas veces uno puede sobrellevarlo emocionalmente, sino por la familia, por tus padres, por mi madre en especial, por mis sobrinos. Entonces, cuando uno se encuentra en ese escenario, uno no ve, en mi caso, ni siquiera por mí, sino que pienso en ellos, pienso en cuánto podría afectarlo a ellos y su alrededor, porque al final ellos son los que, en mi caso, son los que sostienen el hogar. En el caso de mi papá, a mi papá le dio y fue horrible, gracias a Dios no fui yo la que lo contagié, pero le dio de una manera que él casi no se levanta. Entonces, ¿cómo me sentiría yo? Y entiendo perfectamente al compañero que haya sido yo la que le llevo eso y él se ve en una situación como esa, ¿no? Así que el miedo en especial, y ayer que conversaba también con algunos amigos, es contagiar a nuestra familia. Eso es lo principal. Me quedo con la pregunta para usted porque en gran medida los jóvenes se sienten Superman, se sienten invencibles. A mí no me va a pasar. ¿Usted pensaba igual? De hecho, sí. O sea, uno, y lo digo porque lo viví, cuando es joven piensa que es invencible, que tiene energía, que puede correr más rápido, que puede hacer lo que sea. Y más con esta enfermedad, pues dice, esto es lo que mata a los viejos, no a los jóvenes. Hasta que lo tienes, hasta que lo padeces. Una vez lo padeces, puedo decir que mi forma de pensar y mi perspectiva de la vida cambió bastante. Porque tanto el hecho de haber afectado a mi papá, como el hecho de yo también haberlo padecido y haber también tenido dificultades en ese padecimiento, pues me pone a pensar que no somos invencibles. Esto es para cualquiera. Esto puede dañar a cualquier persona. Y es la mentalidad que los jóvenes deberíamos tener. Debemos tener miedo de esto. ¿Usted tiene miedo de esto? Claro que sí, por supuesto, y me gustaría hacer un llamado a la juventud. Como joven entiendo que es muy difícil el tema de no compartir con nuestras amistades, de no compartir con nuestros familiares, pero hay que hacer un stop. Estamos en la tercera ola, una ola más fuerte, viene con muchas variantes, y yo creo que debemos cuidar a nuestra familia. Yo siempre he considerado que el que no quiera a su familia, el que no ama a su familia, no puede amar a nadie. Así que empecemos nosotros como jóvenes queriendo, amando a nuestra familia, cuidando a nuestros abuelitos y después entonces yo creo que de ahí podemos partir a cuidar a la sociedad y a cuidar a nuestros amigos. Algo que usted dijo que me quedó también es que usted se sintió discriminada. Sí, claro. Sí. Yo fui una de las, bueno, en mi comunidad la primera. En mi corregimiento creo que también fue una de las primeras y todo el mundo era como que qué irresponsable, ¿por qué te contagiaste? Vas a contagiar a tus papás, cuando sales de cuarentena la gente te mira mal, es más, mucha gente te pregunta y la gente te cuenta los días, bueno, ya le hablamos, no le hablamos. Entonces uno pasa por ese proceso, pero uno lo entiende porque hay mucha desinformación. Cuando tú ves los parkings, estas fiestas multitudinarias que se dan los fines de semana, lo que pasó en Semana Santa, lo que pasó para el Día del Padre y demás, ¿qué pasa por tu mente? Demasiada irresponsabilidad, porque también falta ese miedo a la autoridad, a los padres, lo que uno le enseñan dentro de su casa, porque mi papá, desde que comenzó esto, me dijo, hey, cero parking, cero fiesta. O sea, yo digo que es lo que falta en la juventud, tener esa como imagen de respeto para que los guíe y respetar esa imagen de respeto. Y respetar, no y respetar. Cuando se pega ahí la I, como que no mandamos el mismo mensaje, don Danilo. Sí, hay algo que me llama la atención de la convivencia de las generaciones y que tiene que ver con lo que tú planteabas. Así como los jóvenes se distancian de la generación que le está por encima, ¿qué relación tienen con la generación que está por debajo? ¿Tienen ustedes hermanitos o sobrinitos? ¿Cómo ven el riesgo de ellos? ¿Qué les dicen ustedes a esos que están por debajo de eso, que es otra generación? La verdad, que no hagan lo mismo que yo, que no se arriesguen de la misma forma en la que yo lo puedo llegar a hacer. O sea, que se cuiden más que yo, que sean distintos a mí. Porque si yo puedo aprender a la generación que está arriba de mí, ellos pueden aprender de mí. O sea, yo lo veo de esa perspectiva. Yo considero que muchas veces, muchos de esos jóvenes que están por debajo de 18, 19 años, en estos momentos se encuentran en una encrucijada. Muchos de ellos han perdido años escolares, yo hablaba con él eso hace un rato. Muchos de ellos, salud mental decaída, emocionalmente decaído, en depresión. Lo primero que haría yo como joven, y eso es un consejo, es animarlos, porque en estos momentos tenemos una juventud muy golpeada. Sí, nos llaman irresponsables todos los días por redes sociales, pero nadie sabe cómo hacen los jóvenes para subsistir en este momento tan difícil.
Y a mí me gustaría mencionar que una de las tasas más altas de desempleo de la juventud se encuentra en la pandemia. Y quizás eso nos ha llevado a un estado de rebelión. Y no lo estoy justificando, pero me parece que hay que prestarle un poco más de atención. Y es un fenómeno al que hay que estudiar y al que hay que prestarle atención. Don Danilo, su análisis para cerrar. Bueno, tenemos una visión interesantísima, porque no solamente porque sean jóvenes, que ya de por sí eso es un aporte interesante, esta generación, sino porque además tienen la experiencia de haber pasado por la enfermedad de COVID-19. ¿Y qué nos dejan? Uno, como jóvenes, no tomar riesgos innecesarios, porque no hay nada que los proteja por encima de cualquier cosa. Así es. No están protegidos, no tienen un escudo, no tienen nada que les garantice ser sanos en esta situación. Totalmente. Y dos, ser ejemplo para otras generaciones de jóvenes. Me queda esto. Pensaron en la muerte y estaban equivocados. Esta no es una enfermedad de viejos. No. Afecta a los jóvenes también. Claro, Afecta a los 100%. Muchachos, gracias por haber estado acá. Con A ustedes ustedes. cerramos el programa. Don Danilo, gracias. Gracias a ustedes por la sintonía. El próximo domingo, primero Dios, volvemos a estar juntos otra vez. De aquí entonces, hacemos el esfuerzo y nos seguimos regalando el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.